Damos la bienvenida a la arquitecta María Cristina García. Ella es presidenta de la Cámara de la Construcción y ha venido actuando como coordinadora principal en la Asamblea Ciudadana y este acto importante que se cumplió la semana pasada en la ciudad de Cuenca, denominado la Gran Cruzada por la Vialidad de la SUAY. Luego de la marcha, luego de las situaciones que se dieron en las áreas públicas de Cuenca, ¿qué respuesta, qué reacciones se han dado por parte del gobierno, arquitecta García? Muchas gracias por el espacio, licenciado. Nosotros el día de hoy, a primera hora, enviamos ya la carta al señor presidente, como habíamos anunciado en la marcha. No lo hicimos antes por el tema del feriado, que íbamos a perder un poco de espacio y de atención. El día de hoy enviamos la carta solicitando en términos generales pues la presencia del presidente como máxima autoridad a que escuche el clamor ciudadano y el pedido de la asamblea. Y de ahí, pues los temas puntuales, que es la atención vial en general. Nosotros siempre le llamamos una emergencia vial en la que se atiendan no solamente las dos vías que suponen la emergencia de 30 millones y en temas puntuales, sino una emergencia general, porque también las vías hacia el oriente, las vías hacia Gualaceo y demás. Exigimos también que se cumpla la construcción de los intercambiadores y que se vuelva a rever el tema del acceso sur. Y le exhortamos también a que exista la delegación de competencias administrativas de las vías a los gobiernos seccionales locales. Hemos conversado con las autoridades electas, ellos están de acuerdo y creemos que sí existe el mecanismo para que los azuayos manejemos estas vías. Entonces, esos son los temas puntuales que estamos pidiendo, son los mismos temas que hemos venido pidiendo durante toda esta jornada de más de 60 días y yo aspiro personalmente que la respuesta del gobierno va a ser atender. En lo fundamental, en esta carta, o un punto central, es el de solicitar la presencia física del presidente de la República aquí en Cuenca. Ese es el punto fundamental en que queremos que la máxima autoridad escuche a la zona. Ese es el tema de esta carta y lo volvemos a hacer porque recuerde usted que la primera resolución de la Asamblea fue esa también. Habíamos conocido intenciones del gobierno de articular de alguna manera un contacto con esta Asamblea Ciudadana, con los miembros de esta Asamblea y los organizadores de la marcha del pasado jueves. ¿Hubo intentos en ese sentido? ¿Hubo algún tipo de conversación previa? Y varios intentos de conversar con nosotros el día de la marcha, pero tanto a la coordinadora zonal como a las personas que se acercaron a mí personalmente y a los miembros del comité, le dijimos que no. Nosotros ese día estábamos en la marcha, ese día era un día de protesta, ese día era un día en el que la SOY alzaba la voz, no estábamos para conversar. Le dijimos textualmente que el señor ministro, el señor presidente en general han tenido 56 días para conversar ese día y no se cumplían 56 días de nuestra primera solicitud y no lo habían hecho. Precisamente ese día no era un día para Y conversar. casi Luego, 50 días también de la declaratoria de emergencia. y ya mismo cumplió los 50 días la declaratoria de emergencia. Luego, cuando él dio la declaración en la prensa, dijo que estaba trayendo inversionistas para la cuenca Moyeturo Naranjal para las dos vías en emergencia. Entonces nos deja más preocupados todavía porque, porque se supone que en los documentos que nos llegaron, tanto en el boletín 118 como en el de los 104 millones, constan la emergencia con una cantidad, constan con una referencia. Entonces, si no tiene financiamiento, entonces, ¿de qué estamos hablando? El ministro de Transportes y Obras Públicas, Darío Herrera, en las escuetas declaraciones que dio aquí en la ciudad de Cuenca, habló de un término mínimo de 100 días para que las acciones emergentes comiencen. ¿Cómo se debe entender esta declaración del ministro? A ver, con todo respeto, yo entiendo que no sabe mucho del tema de contratación pública, de los plazos y de las leyes en ese término. Él se le acaba el 20 de mayo ya el plazo para completar la emergencia. Entonces, si va a empezar
en 100 días ya está fuera de emergencia, tal vez vaya a declarar otra emergencia, no sé. No sé cómo lo va a hacer, pero la suma de días no da. Decía también el ministro que vino acompañado, y así lo ha confirmado también la ingeniera Dora Ordóñez, de personal tanto técnico como administrativo del Banco Mundial. Hasta donde ustedes conocen, efectivamente fue así. Abre esto quizá posibilidades de financiamiento. A ver, a nosotros no nos preocupa mucho la plata, porque el señor vicepresidente dio su palabra de conseguir esos 104 millones para el ASUAI. Entonces, a mí lo que me preocupa es de la falta de estudios para que esa plata pueda canalizarse. Si es que el Banco Mundial nos dice, sí, yo tengo aquí para prestarles a ustedes 1.000 millones, pero si no hay los estudios, no hay la otra parte donde usted tenga que hacer. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, yo soy arquitecta y usted me dice, tenga $100.000 para que me haga una casa y si yo no tengo los planos, ¿cómo le hago? Entonces, primero hay que tener los estudios, los planos, la planificación, las partidas presupuestarias y demás, para de ahí sí decir, invertamos este dinero. Pero nosotros hemos pedido por escrito desde hace 2 meses que nos conteste simplemente esos puntos, la partida presupuestaria, los estudios, los cronogramas, cosas muy técnicas y muy fáciles de contestar. Si es que no lo hace es porque no existen esos estudios. Cada vez además se van cambiando los montos. Primero son 12 millones, luego son 11, luego son 8, y van cambiándose los montos dependiendo del documento que nos va llegando. Entonces quiere decir que no hay nada fijo, nada escrito, excepto los 8.1 millones que son los que se van a cumplir únicamente. El vicepresidente de la República, tras las declaraciones que les dio en aquella reunión que fue organizada por él mismo, ha dado visos, señales de avances en la gestión. Yo me reuní ese día de la primera reunión que él convocó, cuando mostró un documento que sumaban 104 millones, le dijimos que nos gustaría analizar técnicamente cómo lo hemos hecho y que luego nos permita conversar. Eso fue un día lunes, el día miércoles hicimos una mesa de trabajo y ahí sí fuimos y les preguntamos, este punto, esta línea, esto de aquí, saque esto de aquí, ponga, porque ya pudimos analizarlo con mayor detalle, ¿no es cierto? Ahí fue cuando la delegada del ministro de Finanzas dijo, a ver, ratito, para eso no hay dinero, porque no está justificado, yo no he recibido del MOV ni un oficio. Entonces, todo el mundo nos preocupamos, la delegada del vicepresidente en ese taller dijo, el vicepresidente se ha comprometido en tener ese dinero y ese dinero va a existir. Luego yo tuve una conversación porque tenía yo que reunirme con ella ya para tratar temas mucho más puntuales y me dijo, el vicepresidente se mantiene en gestionar ese dinero y lo va a gestionar. Entonces, creemos, por eso yo siempre digo, puede ser que el dinero vaya de que el Banco Mundial nos dé el dinero y todo lo demás, pero si no hay los estudios. Y esos oídos sordos son los que a nosotros nos preocupan. Ahora que vamos a hacer el Congreso de Vialidad, vamos a tener un documento en el que se resuman las necesidades del tema vial. Ojalá nos hagan caso. Y le traigo a colación esto, ¿por qué, licenciado? Porque nosotros el 24 de enero, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Turismo y la Cámara de Pequeña Industria, con un grupo de técnicos hizo un recorrido por el kilómetro 49. De eso tenemos un informe. Y en el informe recomienda las cosas que son urgentes e imprescindibles para que no pase lo que acaba de pasar este fin de semana, para que no haya los accidentes. Se les dijo exactamente todo lo que ha sucedido ahora. Y eso a nosotros sí nos duele como azuayos que se pierdan vidas en esta Eso es vía. algo irreparable e inaceptable, de Y hecho. hubo un Además, aviso la situación en la cual continúa el gobierno demostrando en los hechos que sigue en una política de apagar incendios en lugar de entrar en una planificación seria. Mire, yo quisiera que usted conozca el informe. Es diferente la percepción que tenemos los usuarios, que decimos que miedo pasar por ahí, a ir con un grupo de técnicos, de expertos que le comienzan a decir que la pendiente no cumple, que el radio de giro no cumple, que la superficie de la vía no cumple, que no, que faltan vallas de seguridad, que faltan vallas de estacionamiento, que faltan este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se permite usar un paso provisional, porque ni siquiera es una variante, es un paso provisional, sin los respectivos planes de contingencia,
y más cuando estamos en un feriado. Entonces, todas esas cosas se dijo luego en un directorio del 15 de febrero, le dijimos al coordinador zonal todas estas cosas. Entonces, sí nos afecta mucho que habiendo avisado lo que está pasando, lo que iba a pasar, se deje que se pierdan vidas. Eso sí nos ha afectado terriblemente a los que hemos estado sobre esto y ese punto de partida para todo este justo reclamo que yo creo que cada día va, vamos teniendo más razón en lo que estamos haciendo. Por otra parte, arquitecta García, ¿se ha dado algún tipo de articulación, de interacción con ese comité consultivo que fue creado por decreto ministerial, que el ingeniero Adolfo Ordóñez, en un diálogo con este medio de comunicación el pasado sábado, dijo que estaba restringida su acción, me refiero al comité, al proyecto de la nueva autopista Guayaquil? A ver, en el decreto, donde crean esto, dice clarito las funciones que tiene este comité. Dice específicamente las funciones que tiene este comité. Y luego en las declaraciones que hacen los miembros de este comité en redes sociales, bueno, en los Twitter concretamente, dice que el comité fue creado para dar soluciones y que este comité está dando soluciones a Claro, las y vías. las funciones eran amplias en ese decreto ministerial. Vialidad, conectividad y obra pública, o sea, son bastante amplias. Entonces, yo no creo que puedan decir que solamente se van a ocupar de una autopista cuando sus funciones son otras. Nosotros nos han acusado de que nosotros estamos haciendo problema, que estamos siendo un tema político. Usted vio que la marcha no es política, que esto no tiene nada de político. Este, que no damos propuestas, que lo que queremos hacer problemas. Ahí está un ejemplo de las propuestas que nosotros dimos. Nos tomamos el trabajo de ir al kilómetro 49 y hacer un informe técnico y dar todas las sugerencias para que lo que pasó no pase. Eso es trabajar. El análisis que tenemos hecho de las vías lo vamos a concretar en el Congreso para que tenga un respaldo ya más amplio. Pero no es que no estamos dando soluciones. El pedido de la descentralización, por ejemplo, de la delegación de competencias, como se llama, no es que uno de nosotros, por molestarle al gobierno o por desestabilizar al gobierno, como nos dicen las personas de este famoso comité, es un pedido nuestro que se nos salió de la cabeza. No, para eso nosotros hicimos aquí un pequeño congresillo, si puede llamarse de alguna manera, con técnicos que lo analizaron, le vieron, abogados, los técnicos, expertos en contratación pública para ver cómo se puede desarrollar esta parte. Y de ahí fuimos donde las autoridades electas a decirles, vean, hay esto, ustedes van a tomar esto, ya perfecto, nosotros vamos a impulsar esta cuestión. Entonces el trabajo es todos los días. Licenciado, nosotros nos reunimos comité todos los días, 60 días que nos llevamos reuniendo todos los días a tratar punto por punto. Y aquí ha llegado las fuerzas vivas de Gualaceo, han llegado de Santa Isabel, llegó el alcalde electo de Limú, todo el mundo con propuestas. Y eso es el trabajo que nosotros estamos haciendo y sin nombramiento, por si acaso. ¿Y la declaratoria de emergencia ha traído algún resultado práctico? Hasta el momento no. Entendemos que escuchábamos en las noticias que están haciendo todavía los estudios y que esperan concretarlos en los próximos días, pero a nuestro criterio y asimismo del análisis que han hecho la gente aquí dentro de este comité, que a propósito es abierto para todo el que quiera venir a conversar sobre estos asuntos, pues no se va a concretar y no les da el tiempo, ya al momento ya no va a dar el tiempo. El alcalde elegido en Cuenca, Cristian Zamora, en declaraciones fuertes pero necesarias para el momento, señaló que si no hay una respuesta contundente a los pedidos ciudadanos, él se encargará de paralizar la ciudad. ¿Es eso lo que viene? En 12 días más, Cristian Zamora será ya alcalde de Cuenca. A ver, y personalmente nosotros como sector de la construcción siempre hemos estado opuestos a unas medidas tan drásticas como la paralización. Siempre salimos a exhortar a la paz, al derecho al trabajo, y eso hay que decirlo claramente. Pero igual que la marcha nos obligaron a hacer, porque nos obligó las circunstancias de la falta de atención y demás, nos obligó a salir y a tomar esa medida. Esperemos que no nos obliguen a tomar otra medida. Y yo digo,
Cuenca cada día se va correspondiendo en la ciudad más cara para vivir, más cara para trabajar y cada vez con menos oportunidades económicas para salir adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conformamos con lo que estamos o protestamos de alguna otra manera. Yo personalmente le digo, como sector productivo, no estamos de acuerdo con una paralización que nos hacemos más daño todavía, pero aquí deberíamos estar unidos todos. El sector industrial debería estar peleando, los sectores del comité, los señores del comité deberían venir, que tienen ellos la entrada directa con el ministro, como así lo han dicho, que conversan todos los días, pues vengan a ver cuáles son los pedidos que tenemos. Entonces, yo creo que el alcalde sabrá lo que hace, sabrá lo que dice, pero los pedidos son urgentes, son emergentes y los hechos hablan por sí solos, ¿no? No es un capricho tampoco. A propósito de la necesidad de unión, de esa acción mancomunada, ¿qué balance se sacó de la marcha? ¿Qué dijeron las cifras? A ver, en cuanto a gente, a las personas que estuvimos, sí estábamos sobre las 7.000 personas. Lastimosamente, el momento del aguacero que nos pegó, este chaparrón, la gente se dispersó y al parque llegamos algo más del 60% de lo que Así es, no, estuvimos. no contribuyó el clima, tampoco contribuyeron las vías. Había por lo menos dos bloqueos importantes en ese mismo día. La gente que venía de Gualaceo, que era una gente muy activa, que los días anteriores estuvieron aquí presentes en la organización y toda la cuestión, venían y llamaban a decir, no podemos pasar, no podemos pasar, esperen un momento, ya vamos a llegar y casi, casi no llegaron, llegaron al final. En cambio, la gente que venía de Molleturo, que vino un buen grupo de una delegación, son los que se bajaron a quitar las piedras, porque justo también se les tapó la vía por el otro lado. Entonces, todo eso contribuyó a que realmente, además era un día de trabajo y todo, pero de todas maneras, la presencia de las delegaciones fue masiva. Y si comenzamos a ver, ¿qué le digo? Nombremos al Colegio de Ingenieros. En presencia, el Colegio de Ingenieros son miles de ingenieros y estuvo una delegación pequeña, el Colegio de Arquitectos igual, todos los colegios profesionales que estuvieron, las 21 juntas parroquiales que estuvieron presentes, 61 juntas parroquiales que estuvieron presentes, y demás, estuvieron hasta delegaciones del sector hotelero, con delegaciones cortas, porque no hay como dejar de trabajar también, ¿no? Entonces, si vamos a sumar todas esa presencia que hubo, fue muy buena. Lo otro también que se logró, que yo lo veo con mucho orgullo y con mucho eh, orgullo de Azuaya, de Cuencana, es que se pudo abandonar las banderas políticas y estar a una sola voz. Estuvieron políticos, autoridades anteriores, políticos presentes, pero todos ayudando, todos sumando y todos uniéndonos por el Azuay. Y está bien, eso fue los principales logros que yo creo que hay que resaltar. Para finalizar, arquitecta García, ¿existe una intención del comité organizador de la Asamblea Ciudadana de esta marcha, un plazo perentorio para una respuesta satisfactoria por parte del gobierno? De hecho, que la mejor respuesta sería la pronta presencia del presidente en Cuenca para tratar estos temas. A ver, como yo le decía, luego de la marcha, el día viernes, realmente el cansancio personalmente a mí me pudo porque el desgaste que tuvimos hasta el día de la marcha fue una cosa increíble. No nos pudimos reunir ese día viernes, además acompañamos a la marcha de la seguridad, que nos habían invitado también. Entonces ya se cruzó un poco el viernes de la tarde. Luego llegó el feriado, hoy día tenemos una reunión de comité a las 5 de la tarde, como lo hacemos todos los días, para analizar los plazos y las siguientes medidas y ver si es que la carta que enviamos al presidente ha tenido una respuesta. Yo aspiro que así sea porque las otras veces que hemos llegado con un documento al presidente, la respuesta ha sido inmediata. Entonces, yo creo que sí nos van a escuchar. La presencia, como le digo, de todo el Azuay fue buena, el mensaje que tratamos de dar fue claro, entonces creo que vamos a tener una buena respuesta. Bien. Queremos agradecerle por su presencia. Muchas gracias a usted, licenciado. Declaraciones de la arquitecta María Cristina García, presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca, coordinadora de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad.